1:00 con 17 minutos. Conversamos a esta hora con Claudio Alvarado, director ejecutivo del IES, el Instituto de Estudios de la Sociedad. Muchas gracias, Claudio, por estar nuevamente junto a nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? Matías, Catalina, un gusto volver a conversar con Igualmente. ustedes. Siempre, Claudio, también un gusto por acá. Estábamos conversando recién con la Cata a propósito del repaso tradicional de los lunes por las encuestas del fin de semana, que da la impresión que ya llevamos más o menos como una suerte de mes en un estancamiento, ¿no? Es decir, sin que nada de la contingencia mueva particularmente la aguja. En la mayoría de las encuestas, José Antonio Kast con un margen en el primer lugar, seguido de cerca por Janet Jara, una Evelyn Matei en el tercer lugar. Y si bien han pasado hitos de declaraciones, de enfrentamientos, de decisiones por parte de los candidatos, no se ha movido mucho estas preferencias, por lo menos en las encuestas. ¿A qué lo atribuyes tú? Sí, efectivamente, la impresión que da es que la encuesta, al menos momentáneamente, los procesos eleccionarios son dinámicos y esto podría cambiar, pero la impresión que da, digamos, es que las encuestas están bastante consolidadas y probablemente eso responde tanto a el hecho de que José Antonio Kast se logró posicionar de manera bastante clara, al menos hasta ahora, como el principal abanderado del amplio mundo de la oposición, un mundo que hoy día es bastante amplio, y dentro de él Kast ocupa el lugar protagónico, y por otro lado, a el aparente techo que ha alcanzado la exministra Jara, una cuestión de la que a esta altura me parece vale la pena conversar, considerando que una vez que ella triunfó en la primaria, la primera impresión que existió de parte de ciertos actores, en general vinculados o partidarios al mundo del oficialismo, es que aquí podía venir un nuevo fenómeno, y lo cierto es que eso no ha ocurrido, sino que más bien ella federa rápidamente, convoca rápidamente al llamado tercio de apoyo del gobierno, y al mismo tiempo eso que parecía ser una muy buena noticia termina siendo un techo que no le sirve para más que llegar a la segunda vuelta. Y yo creo que la combinación de esos fenómenos, o sea, tanto del posicionamiento y aparente consolidación de José Antonio Kast, como el hecho de que la candidata de continuidad del gobierno no logra superar ese tercio, nos tiene en la situación en la cual estamos. Y si eso es así, si esto es plausible, bueno, obviamente que a los candidatos que quieren desafiar a José Antonio Kast y Janet Jara les va a costar mucho, mucho conseguirlo, considerando que ellos hoy día están en una primera posición bastante clara, por más dinámico y eventualmente cambiante que sea el escenario. Claro, en política pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero da la impresión, Claudio, que de ahora en adelante los hitos que modifiquen particularmente las campañas o el tenor alrededor de las campañas y el apoyo además que manifiestan las encuestas tendrían que ser muy grandes, ¿no? Lo digo porque la semana pasada hubo hitos desde el problema del Partido Comunista con Janet Jara, la decisión de la candidata de no participar de foros, los descuelgues de Evelyn Matei hacia José Antonio Kast. Sin embargo, no vimos movimientos radicales en los números de apoyo a ninguno de esos tres nombres. Entonces, pareciera que la ciudadanía, si es que fuera a cambiar su preferencia en las encuestas, tendría que ser algo más grande y no tanto de análisis o de periodistas, como le decimos nosotros acá. Efectivamente, o sea, es verdad que han ocurrido cosas, todas las semanas siempre están pasando distintas cuestiones, hay debates por aquí y por allá, pero nada que se vislumbre como de una entidad suficiente, de modo tal que permita mover la aguja, como se dice coloquialmente. Eso hasta ahora no ha ocurrido. De hecho, más bien lo que me parece que va sucediendo es que particularmente en el caso del mundo del oficialismo, las distintas polémicas que han rodeado la candidatura de Janet Jara lo que hacen es dificultar aún más su posibilidad de convocar a votantes que estén más allá del tercio de apoyo al gobierno del presidente Boric. Todo lo que ha rodeado su programa, las diferencias entre primera y segunda, digamos, entre las primarias y lo que viene de cara a la primera vuelta, la cuestión de hasta qué punto Lautaro Carmona le dificulta o no su campaña. Todas estas polémicas lo que hacen es consolidar una imagen en virtud de la cual Janet Jara tiene severas dificultades para acceder a un votante un poco más moderado, un votante distinto a quienes apoyan a brazo partido al gobierno del presidente Boric. No ha hecho nada que permita superar eso. Más bien esas polémicas, insisto, han consolidado esa imagen. Y en el caso de Evelyn Matei, ella también experimenta una dificultad adicional, y es que Evelyn Matei partió el año arriba en las encuestas,
una vez que ella comienza a descender, bueno, el mundo de la oposición encuentra, al menos a nivel del electorado, digo, más allá de lo que ocurre en los partidos, en José Antonio Kast, una alternativa que le persuade probablemente por su foco en ciertas prioridades y por encarnar una promesa creíble de abordar esas prioridades. Que Evelyn Matei revierta una vez que ella estuvo arriba y cayó es sumamente difícil. Siempre pueden ocurrir cuestiones imprevistas, pero la verdad es que sería distinto la proyección si es que ella hubiera partido de chico a grande, pero ella partió arriba por una serie de errores y dificultades de su comando, de su propio desempeño comenzó a caer, en paralelo Kast subió, y revertir eso en tan pocos meses no es imposible, pero ciertamente es muy difícil, y no ha ocurrido nada que me parece vaya a mover al electorado que está apoyando Kast, al menos de modo masivo. Hasta ahora no ha ocurrido nada que amerite ese cambio. Claudio, ¿y cuáles serán, como hablan en el mercado, los drivers de lo que va quedando de este año? Como para ver efectivamente qué eventos podrían mover las elecciones, de datos que vemos hoy día están súper estancados en el último tiempo. Efectivamente. Lo primero que yo diría, y esto me parece que hay que tomar nota de ello, es que nosotros desde el 4 de septiembre de 2022, esta semana se cumplen 3 años, ¿cierto?, del categórico triunfo del rechazo, nosotros desde ese minuto hemos visto de manera bastante clara, me parece, un atisbo, un indicio de un nuevo clivaje político electoral. No digo que vaya a durar para siempre, pero al menos en este ciclo, y es que el mundo del presidente Boric en cuanto a su apoyo es un mundo alto. O sea, el presidente Boric va a salir con una aprobación alta, pero al mismo tiempo su rechazo es de alta intensidad también. Y entonces, digamos que hay alrededor de un 60% del electorado que hoy día está muy proclive a votar por la oposición. Como le escuché decir alguna vez a Daniel Matamala, hoy día el principal problema de Janet Jara no es tanto el anticomunismo como el antioficialismo. Esa es una dificultad real. Entonces, si eso es así, bueno, en el caso de Janet Jara, tendría que hacer cosas realmente extraordinarias como para superar esa situación, considerando que además por ser miembro del Partido Comunista la tiene doblemente difícil. Y además ha tomado decisiones particularmente riesgosas. Esto de ausentarse de los debates, la verdad es que tampoco me parece que colabore mucho, que transmita un mensaje al país que pueda ser persuasivo a efectos del electorado, que quiere un cambio bastante importante desde el punto de vista de lo que es la conducción del gobierno. Y en el caso de los candidatos de oposición, pensando en cuáles son los hitos que podrían modificar la situación actual, me parece que tendrían que darse dos cosas en paralelo, ninguna de las cuales es segura que ocurra. Por un lado, Evelyn Matei tendría que hacerlo tanto ella como su entorno espectacular, en todas y cada una de las instancias, en los debates televisados, en su despliegue en terreno, en el mensaje que transmiten su círculo cercano. Pero claro, si es que al mismo tiempo ella va a estar intentando hablarle al centro y en paralelo su comando está enfrascado en disputas sobre la dictadura, la verdad es que ese mensaje no es muy coherente ni muy consistente. Yo creo que la primera condición para que Evelyn Matei lograra revertir la situación es que lo hiciera espectacular, sin ningún error, tanto ella como su entorno cercano. Y en paralelo, José Antonio Kast tendría que, por decirlo en forma coloquial, mandarse muchos condoros, uno tras otro, de manera reiterada, porque lo que muestran las encuestas es que la distancia entre ambos es, en general, salvo la Cosa Nostra, lo que muestran todo el resto de las encuestas es que la distancia entre ambos es importante. Entonces creo que ella tendría que hacerlo muy bien y él tendría que hacerlo muy mal. Y lo que hemos visto en el año, hasta ahora, con independencia de las preferencias de cada cual, lo que hemos visto en el año es que el diseño de campaña de José Antonio Kast es bastante ordenado. Tiene 3 focos en los cuales centra su mensaje, focos que además están alineados con las prioridades ciudadanas y respecto de los cuales él se volvió un candidato bastante creíble según sugieren las distintas encuestas. Y en cambio, en Evelyn Matei no hemos visto un despliegue de campaña ordenado, sino que más bien distintas polémicas que han atentado contra el mensaje que la propia candidata intenta transmitir. Entonces, yo creo que por resumirlo, tendríamos que ver en los próximos meses, los poquitos meses que quedan antes de la elección, un cambio muy grande de lo que ha sido la tónica del despliegue de los comandos y de sus campañas. Y claro, eso siempre es difícil, no es imposible, pero siempre es complejo que ocurra, considerando que lo que hemos visto ha sido más bien otra cosa. Sí, además, quizás José Antonio Kast, Claudio, tiene una ventaja más allá del orden que ha tenido en su discurso, que las candidatas que lo siguen no tienen, que es pocos voceros.
No hay mucha gente que hable por José Antonio Kast y, por ejemplo, incluso si sale a hablar alguien del Partido Nacional Libertario, bueno, está Kaiser ahí como el que se tiene que hacer cargo de esto, independiente que el mismo pacto parlamentario. Cuando Efectivamente. habla el entorno de Janet Jara, habla desde el PS hasta la DC, hasta el Partido Comunista, y bueno, con Evelyn Matei pasa algo similar, ¿no? No hay muchos hablando por las candidatas y pocos hablando por el candidato. Efectivamente, yo diría que en ese sentido la campaña de Kast también ha tenido un diseño razonable en virtud de los tiempos electorales, y ese diseño ha sido que a medida que pasan las semanas va sumando gente, con lo cual da la impresión de que su equipo va creciendo, pero esos voceros que van sumándose y amplificando el mensaje del candidato republicano, lo hacen en función de las prioridades que el propio comando va fijando. No ha tenido problema hasta ahora. Esto por supuesto puede cambiar y mientras más crezca su equipo se aumentan las probabilidades de que ocurran problemas, pero hasta ahora eso no ha ocurrido, sino que más bien se suman al diseño y a los mensajes centrales de la candidatura. El problema de Evelyn Matei me parece que no es solo la cantidad de voceros, que efectivamente en algún minuto fue problemática, sino sobre todo que la campaña de la candidata de Chile Vamos no ha transmitido un mensaje demasiado consistente. En algunos momentos del año intentó superar a José Antonio Kast por la derecha, a propósito de la cuestión de los, comillas, muertes inevitables, de las cuales ella tuvo que después desdecirse, a propósito de la pena de muerte, donde José Antonio Kast dijo que estaba en contra. Entonces, a rato intentó superarlo por la derecha, eso no resultaba, y después intenta hablarle al centro, donde parece que efectivamente ella se siente más cómoda, que es más coherente con alguno de los mensajes o de los énfasis que ella ha tenido en los últimos años, pero sin lograr, al hacer esto, tracción o recuperar votos de parte de la derecha, que es su sector natural. Entonces yo creo que ella nunca logró resolver muy bien esa ecuación. Si a eso le sumamos la dispersión de los voceros o las polémicas en las que se han sumido algunos de los miembros de su comando, efectivamente el cuadro no es muy exitoso. Yo creo que eso es lo que en gran medida, no es el único factor, pero en gran medida explica por qué ella partió el año punteando y hoy día está en un tercer lugar que en principio no se ve amenazado por otros candidatos, solo Cadem ha mostrado a Franco Parisi superándola en algún minuto, pero al mismo tiempo muy lejos de José Antonio Kast y de Janet Jara. Y obviamente lo que ella aspira es pasar a la segunda vuelta, porque sabemos que según todos los indicios disponibles, el candidato de oposición que pasa a segunda vuelta se va a imponer ante Janet Jara, pero Evelyn Matei aún se ve lejos de eso. Claudio Alvarado, director ejecutivo del IES, el Instituto de Estudios de la Sociedad. Bueno, eso es este lunes 1 de septiembre. Veamos qué nos deparan las otras semanas. Que estén muy bien. Muchas gracias. No, muchas gracias Claudio, a usted. que te vaya muy bien, un gusto. Un abrazo. Eso, igual. Chao, chao. Chao.